Disfruta de partidos exclusivos en todas tus pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para ver fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción Duet en www.directv.com.es. Llegó De Una, la app que te permite pagar y cobrar plata directamente desde tu cel, sin usar megas y sin llevar efectivo. Con De Una puedes pagar a tus amigos, a la Besi, el taxi, incluso el mercado. Bájala en tu cel desde la App Store o en Google Play. Más que rápido es De Una, con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y el tema político, ¿no? Iniciamos con un candidato a la presidencia y ahora queremos analizar la coyuntura, la labor fiscalizadora de la Asamblea. ¿Qué puede pasar en estos meses? Y en la coyuntura está claro el juzgamiento a la ministra del Interior. Y para seguir en este análisis, yo no sé si tenemos una declaración de María Paula Romo, de esta que dice por qué va a ser juzgada, en unos minutos Pero quiero saludar a Gustavo Ich, al ex secretario de Información del régimen, analista político permanente, catedrático, y también estará con nosotros el doctor Simón Pachano, catedrático universitario y analista, columnista. Gustavo, bienvenido, buenos días. La primera cosa que diría es, esta asamblea, estos meses que le quedan, y frente a los candidatos que están, cada uno hará su cálculo, los movimientos que están representados en la asamblea y que tienen candidatos, querrán brillar con estos temas, sobre todo el juzgamiento, va por el quinto, la ministra del Interior. Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, un gusto enorme volver nuevamente a este espacio tan querido para mí en Radio Democracia. Un saludo para la audiencia y por supuesto un saludo muy cordial a mi querido maestro también Simón. Eh, sí, me parece que el tema de la Asamblea pasa por ahí, pero no fundamentalmente por el hecho de que algunos diputados, algunos asambleístas busquen en estos meses recuperar en algo esas percepciones de legitimidad o de imagen que han venido perdiendo a pulso durante todo el ejercicio de sus funciones. Es una asamblea con los más altos niveles de desprestigio de lo que se recuerde en el país, en el ejercicio de la democracia. Es una asamblea que tiene casi el 50% de sus integrantes involucrados en procesos que observan sus actuaciones de alguna manera bastante negativa. Creo que más bien está esto apalancado al proceso político en su conjunto, en el que la Asamblea es el espejo de lo que está ocurriendo. De algún modo siempre ha sido la Asamblea el espejo de lo que ocurre políticamente en la institucionalidad democrática de este país, ¿no? Una Asamblea que históricamente suele ser fragmentada, que poco o nada fiscaliza, o cuando lo hace es en función de establecer presiones y acuerdos no siempre muy claros, muy legítimos, muy transparentes, muy adecuados a los intereses de la comunidad, frente al poder legislativo, ejecutivo, perdón, de turno. Creo que en este contexto los partidos políticos están operando alrededor de las próximas elecciones, donde los ecuatorianos estamos muy atentos todavía a la contienda de los binomios que pugnan por la presidencia, pero parece que estamos descuidados de algún momento, de alguna manera, en lo que son los perfiles y las posibilidades de que estos partidos políticos, estos movimientos, a través de sus candidatos, lleguen a la Asamblea. Y la pregunta va a ser ¿para qué? ¿Qué tipo de asamblea puede configurarse a partir de esas elecciones? ¿Va a ser una asamblea constituida mayoritariamente por una fuerza política, o va a ser nuevamente una asamblea fragmentada, una asamblea que va a entrar a negociar
a presionar con el binomio que gane la presidencia y que quizás sea de algún modo el mismo que esté conectado con esa pretendida mayoría de un partido político, pero puede también ocurrir que no sea ese el caso. En, exactamente, si uno mire, si uno sigue cometiendo el error que se ha venido cometiendo en los últimos años, y lo digo con absoluto respeto a los colegas que hacen ese trabajo, la gran mayoría trata de hacerlo de la mejor manera, me refiero a la gente que está trabajando en encuestas. Si uno comete el error de seguir creyendo que las encuestas que vienen siendo publicadas han establecido ya con absoluta claridad y con muy poquísimas posibilidades de que ese escenario cambie, cuáles van a ser los binomios más opcionados y consecuentemente cuáles van a ser las fuerzas políticas más opcionadas. Eso es, eso nos hace pensar que cualquiera de las fuerzas que ganen la presidencia van a tener que vérselas con una asamblea que no les va a permitir trabajar. Claro. El país está consciente de cuál es el efecto negativo que esto tiene en la vida política, ¿no? Gustavo, ahí hay, no hemos logrado comunicarnos todavía con Simón Pachano, pero yo quería de la reflexión que acabas de hacer, Gustavo. Ahí hay dos cosas que son importantes, digamos, que vale la pena que lo analices más a profundidad. El tema de las encuestas, y uno dice, esas fotografías que toman las encuestas y que nos hablan de entre el 65 y 70% de que los ecuatorianos no han tomado una decisión, pero van unas encuestas desde que le dan ganador a uno con el 54, 56%, pasando porque le ponen a otro que no llega y que ha perdido 20 puntos y que ya le han pasado los 11 que estaban detrás de él. Un juego de encuestas, porque cuando uno ve algunas y dice, ¿en dónde midieron esto? Un poco se volvieron instrumento de campaña y nos estamos olvidando y pasándonos de temas que hay que tratarlos a estos que nos imponen una especie de agenda además con temas que no son ciertos, Gustavo. Sin duda, Francisco, eso viene ocurriendo desde hace algún tiempo, ¿no? Y no solamente en este país, pero atengámonos a los resultados que hemos visto los ecuatorianos en los últimos años, en los últimos procesos electorales. La noticia es que las encuestadoras acierten. Claro. Lo que vienen haciendo hace mucho tiempo es equivocarse. Sin embargo, hay investigadores, hay colegas, hay encuestadores que dicen y defienden que las encuestas publicadas no inciden de ninguna manera en el curso de las elecciones, y yo soy absolutamente contrario a esa opinión. Yo también creo que las encuestas publicadas una y otra vez sí inciden en la opinión de la esfera pública, sobre todo en países tan políticamente tan volátiles como el nuestro, en lo que tiene que ver con las decisiones de voto, las razones profundas que se encuentran en las motivaciones de antipatía, de empatía, en las percepciones sobre la marcha del país, sobre las posibilidades de que el futuro sea mejor, sobre lo que opinan de la gestión de uno u otro personaje público, de uno u otro funcionario de gobierno. Es un juego que además tiene que ver con un negocio, o sea, que hagan, eso es legítimo, ¿no? O sea, no es que nadie está pidiendo que las encuestas se hagan gratuitamente, se publiquen gratuitamente, pero así como el CNE ha pedido que se califiquen cosas, mediante se califiquen todos los que están haciendo esto, habría que averiguar, y quizás con mucha antelación, cuáles de estos grupos, de estas encuestadoras que vienen publicando insistentemente un criterio respecto a los resultados ya previsibles de las próximas elecciones, están trabajando con algún candidato. O en elecciones anteriores venían haciéndolo. Claro. Porque yo creo que en esos términos la objetividad ya no es la misma. Yo creo que los ecuatorianos debemos mirar hacia atrás muy, muy recientemente y los errores, las equivocaciones. Fueron tan grandes que desestabilizaban la democracia. Exactamente. Quiero saludar atrás también, Francisco. Claro, Gustavo, quiero saludar al doctor Simón Pachano. Simón, muchas gracias por atendernos. Bueno, Gustavo nos decía primero el tema de la asamblea, ¿no?
sí hay la posibilidad entonces de que grupos parlamentarios podrían trabajar en estos meses en virtud de la campaña electoral, pero también hay que tomar en consideración algunas otras cosas, y nos decía también el tema de las encuestas, ¿no? Pero primero yo quisiera, antes de ir al tema de las encuestas, que es un tema sumamente importante porque están en las redes, porque nos llevan a un debate y a unas predicciones a veces que uno dice, oigan, como ha dicho Gustavo, ¿para quién están trabajando? ¿Quién les pagó tan grotescamente? Pero claro, hubo una que tenía unos resultados más menos 9, y entonces decía, claro, en ese más menos 9 pasa cualquier cosa, ¿no? Pero primero, Simón, bienvenido, buenos días. Esta parte de la actividad legislativa y el juzgamiento a la ministra de Gobierno. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Gustavo, y a la audiencia. Y a mí me parece bastante fuera de lugar el enjuiciamiento a la ministra de Gobierno, porque fundamentalmente se le está juzgando por los hechos de octubre. Es decir, se está invirtiendo, se puede decir, la culpabilidad, cuando en realidad asistimos a las manifestaciones más violentas que ha habido en el país, por lo menos en los últimos 50 años. O sea, sabemos perfectamente que la protesta social, el uso de la calle como una forma de expresión es propio de la democracia, pero también es propio de la democracia la eliminación de la violencia. Y lo que hizo la ministra de Gobierno fue más bien tratar de controlar esa violencia. Que puede haber habido excesos policiales, por supuesto que puede haber habido, pero no puede ser eso objeto de un juicio político como el que se está planteando. Y a último momento se está tratando de introducir el otro tema que no estaba previsto y que por lo tanto no tiene cabida en este juicio, tendría que ser otro juicio, ¿no? Y que es el de los hospitales. Entonces me parece a mí que es un error hacerlo. Y bueno, yo volvería luego entonces con el tema de las encuestas, que es un tema, como diría alguien, harto importante porque está teniendo un peso y un debate en redes, y la gente que a veces no sale de las redes y cree que ese es el mundo real, comienza a fanatizarse con las encuestas. Pero para ir en el tema del rol que está jugando la Asamblea en este momento, este juicio, la señora ministra de Gobierno decía lo siguiente por lo que va a ser juzgada. Esta semana acudiré a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para responder a mi cuarto juicio político, mientras anuncian que preparan el quinto. En los papeles, este juicio es por usar bombas lacrimógenas en los días más violentos que ha tenido el país en su historia reciente, octubre del 2019. Pero eso no es verdad. Digamos las cosas como son. Voy a juicio político porque quieren vengar a sus líderes sentenciados, porque aún no pueden creer que detuvimos un golpe de Estado, porque preferirían que guarde silencio sobre la gigantesca estafa al ISPOL, que involucra grandes poderes políticos y económicos. Es por todo eso que incendiaron la Contraloría. Por eso intentaron romper la democracia, tomarse la Asamblea para reemplazar a los legisladores en este golpe. El caos y la impunidad era el camino hacia allá y no lo permitimos. Eso es lo que no me perdonan. Bueno, dicho así, entonces la ministra parece, diría, tener una clara visión de lo que pasa políticamente, pero cuando habla de las bombas lacrimógenas, decían, es que no solo es el uso de esas bombas, sino que han estado caducadas. Entonces, por lo tanto, no surtieron el efecto que debían surtir. Y una de las interpelantes, doña Amapola Naranjo, decía, pobres policías con el ojo así, rotos la cabeza, culpando a las bombas que no estaban, que habían sido caducadas, pero al mismo tiempo diciendo que hubo excesos. Claro, una contradicción en los dos temas que uno no termina de entender bien. Gustavo, ¿cómo debemos asimilar los ecuatorianos frente a ahí sí las encuestas que dicen que la ministra tiene un reconocimiento, que las bullas fueron calificadas en un alto nivel como muy agresivas, como nos ha dicho Simón, pero que parece que el juicio y el enjuiciamiento sí les da réditos a los asambleístas, ¿no, Gustavo?
No, Francisco, yo lo dudo mucho y además porque cuestiono muy frontalmente y creo que muchísimas personas por fuera de ese círculo cuasi imaginario que es el de las redes, donde estos temas se discuten, donde se posicionan para favorecer directa o indirectamente lo que ciertos intereses políticos pretenden que se establezca en la esfera pública como tema fundamental de la agenda de discusión. Eh, el tema aquí no es si las encuestas califican que la ministra tenga o no tenga altos, bajos o medianos niveles de credibilidad. El tema aquí es si lo que hizo la ministra fue legal, si lo que hizo la ministra fue adecuado, si lo que hizo la ministra fue cumplir con sus obligaciones o no. Es absolutamente evidente que desde el lado de la Asamblea ese no es el interés. Ya. Hay un interés atravesado por la coyuntura preelectoral, hay un interés atravesado por la necesidad que tienen las fuerzas políticas que han sido de permanente oposición, no a Roberto, me parece, Sí. Roberto Gómez, sí. Eso no es un tema siquiera que trate de una asamblea que permanentemente haya tratado de boicotear al último régimen, no. Es una asamblea que no funciona en democracia. Es una asamblea que es peor que los poderes legislativos que la precedieron. Es una entidad constituida por personas o por legisladores que, salvo excepciones, no entienden la importancia de hablar las cosas con transparencia, de llegar a acuerdos con transparencia, de legislar sobre la base de las necesidades de desarrollo del país, de la equidad, de la justicia, de la racionalidad y de una fiscalización también transparente. Entonces, que las encuestas digan o no digan que una persona tiene o no tiene credibilidad o popularidad, debería importarnos, perdónenme la expresión, Francisco y Simón y la audiencia, un comino. Porque además de dónde vienen esas encuestas Claro. y cuál es el objetivo de esas encuestas, hay que establecerlo con claridad. En esta coyuntura electoral, claro, lo que se va a necesitar es una asamblea que desde la perspectiva de los grupos de oposición, llámense como se llamen, haga su negocio, el negocio de siempre, el negocio de presionar a quien gane la presidencia, ponerlo contra la pared, hablando a nombre o a título de representantes legítimos del pueblo ecuatoriano, para salirse con lo que se han salido siempre aquellos grupos de presión que cada vez y cuando vienen siendo develados con mayor claridad. Lo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos meses, lo que ha ocurrido en medio de esta pandemia tan terrible Claro. y que ha puesto de cuerpo entero la calidad moral y la calidad política de algunos asambleístas, eso es lo que los retrata. Claro, Eso es lo que nos debe hacer pensar a los ecuatorianos por quién van a votar, por y quién ahí vamos a dice, votar. claro, y ahí tiene razón Gustavo, lo que dice la ministra, me quieren juzgar por estas otras cosas, no necesariamente por eso, pero ahí le plantearía a Simón, los interpelantes son doña Amapola Naranjo y Roberto Gómez, que era de Creo, y uno dice, Creo no está en eso, pero tiene este asambleísta que es uno de los que más ha insistido en juzgar a la ministra del Interior. Y ahí entonces no se ve un cálculo político, sino que será una actitud personal. Y lo que nos dice Gustavo, estamos buscando una rectificación, estamos señalando las ilegalidades. La ministra, por otro lado, dice, ahí hay un mensaje que a la policía le puede llegar y decir, oigan, aquí no están cubiertos por lo que puedan hacer. Simón, es complejo el tema. Sí, por supuesto, es muy complejo, es bastante inexplicable que partidos, grupos, movimientos y legisladores digamos, de derecha o de centro derecha se alineen con quienes están, digamos, en esa posición, que en el fondo es defender la violencia que sucedió en octubre del año pasado. Entonces, realmente yo creo que esos legisladores deben una explicación a la ciudadanía, deben una explicación a sus votantes, a quienes deben haber votado por ellos, que
me imagino en este momento estarán confundidos respecto a por quién votaron finalmente, por qué opción votaron, ¿no? Y me parece que no es solamente de este legislador que está impulsando este juicio, sino que hemos visto a lo largo de toda esta legislatura, o por lo menos de los últimos años, que el Partido Social Cristiano ha tenido una alianza permanente con el correísmo. Entonces, son realmente situaciones inexplicables, ¿no? ¿Habrá un rol que juegue esta asamblea en estos meses? Gustavo decía, es una de las asambleas, quizá ya le rebasa la de Averroes Bucaram, que llegó a tener el 3 o el 4. Esta dicen que está por el 2, no sé si más abajo. ¿Tienen un rol que jugar estos meses? ¿Qué les podríamos recomendar en cambio? Porque están otras leyes que hay que tratarlas y que sí son necesarias. En lugar de esto, Simón. Yo creo que obviamente tendrían que hacer, digamos, cumplir con su responsabilidad. Por ejemplo, aprobar leyes que son fundamentales, como la de extinción de dominio. Está ahí sin que se apruebe, que hay obstáculos, en fin, ¿no? Pero no este otro tipo de cosas, que esto no tiene ningún sentido, sobre todo en un momento en que se está terminando este gobierno que debió ser un gobierno de transición, o este periodo, no digamos solo el gobierno, sino todo este periodo debió ser de una transición para reinstitucionalizar el país, y obviamente la Asamblea no está a la altura de nada, peor de una reinstitucionalización. Yo creo que sí es una de las peores, de las peores legislaturas que ha habido en el Ecuador, sí, comparable en gran medida a la de Averroes Bucaram. Gustavo, cuando uno recuerda eso, y claro, y a veces yo diría ahí, ¿sí? Estando ahí en la asamblea, sabiendo lo que hacían, lo que pasó, uno dice entonces, estos legisladores que al final no han sido capaces de tramitar las leyes necesarias, se podrán, y muchos de ellos quieren ser reelegidos, no una mayoría, pero están un buen grupo, como 38. Uno dice, ¿serán capaces de en estos 8 meses echar a andar alguna cosa? Hay que priorizar los temas, y la fiscalización puede decir, bueno, pero estamos obligados a hacerla también. Y hay otras áreas que han sido intocadas, y por ejemplo la seguridad social, el manejo propio de los hospitales, buscar todos los temas que tienen informes en la Contraloría y priorizarlos, apuntalarlos para que las otras instituciones, la Fiscalía, la Justicia, tengan un rol más protagónico. Gustavo. Yo soy muy pesimista respecto a esa posibilidad, Francisco, dado el comportamiento que ha tenido la legislatura, salvo excepciones, como siempre, a lo largo de todo este periodo. Como bien decía Simón, muy lejos de ser la asamblea que el país requería en un momento tan crucial para el fortalecimiento de la institucionalidad política del país, y sobre todo también para el fortalecimiento de la credibilidad que la ciudadanía necesita sobre sus representantes, sobre los políticos. Es el peor momento desde la perspectiva de la ciudadanía para entender de algún modo lo que está pasando con la institucionalidad política, con sus representantes, con los partidos, con los movimientos, con los liderazgos. Es los niveles de baja credibilidad, de aceptación, de abierta decepción y rechazo, hastío, por no emplear otros términos, que se reflejan mes tras mes por parte de la ciudadanía sobre quienes ejercen el poder político, es sumamente preocupante. Es un país que va a acudir a las urnas hastiado nuevamente de la política, casi reeditando el sentimiento que existía en el año 2007, casi simulando una situación similar. Y la legislatura de ningún modo ha estado a la altura de estos procesos. Yo dudo mucho que la fuerza que puede haber en algunos legisladores que pudieran haber durante este periodo obrado con decencia, obrado con transparencia, obrado con capacidad, con conocimiento, sea superior al interés de estas fuerzas que representan otro tipo de intereses, que van a la Asamblea
para jugar otro tipo de cartas políticas, solamente pensando en el beneficio de ciertos grupos de presión, logren establecer y generar pronunciamientos y leyes de beneficio para el país, pensando sin egoísmos en el próximo gobierno, pero independientemente de cuál fuese, pero fundamentalmente pensando en los intereses del país. Yo me temo que lo que se está pretendiendo, más allá del show político, más allá de justificar la absoluta incapacidad de fiscalizar y de legislar oportuna y adecuadamente sobre temas trascendentes, sea tratar de allanar el camino para la permanente impunidad política que se ha venido registrando a lo largo de todos estos meses y años. Jugar ahí un rol en el que se siga presionando bajo la mesa para ciertos tipos de acuerdos para que el escenario de gobierno que se vendría después de las elecciones del 2021 sea favorable, entre otras cosas, al sostenimiento no solo de proyectos, insisto, de interés para ciertos grupos de presión, sino al sostenimiento de la impunidad. Y por ello, evidentemente, uno de esos temas en este preciso momento es el enjuiciamiento a la ministra, acusándola de lo que ocurrido en octubre, que es una cosa absolutamente discutible, Claro. es una cosa Que absolutamente hay cuestionable desde la perspectiva como, del modo en que lo están haciendo. claro, uno dice, y como lo ha dicho Simón también, que se ubiquen si hubo ilegalidades. Gustavo también nos señalaba, ¿dónde están las ilegalidades? Simón nos decía, oigan, habrá que juzgar por lo que se ha hecho, excesos pudieron haber habido y eso se puede juzgar, pero también entonces quieren, Simón, se podría decir que atacar a la ministra Romo es un poco terminar con el gobierno, porque esa ha sido la figura más importante en estos últimos tiempos del gobierno, que pudo haber sido de transición y que no sé qué ha sido, pero que ha tenido en la ministra Romo una ministra con la mayor fuerza política, digamos, Simón. Sí, yo creo que a quien le interesa hacerle daño al gobierno, digamos, terminar con este gobierno, es fundamentalmente el correísmo, que viene acusándole de traición desde el año 2017. Pero para los otros, ese mismo objetivo viene a ser un absurdo, porque viene a ser un boomerang para ellos, una cosa que se les retorna, porque en muchos de esos otros partidos o movimientos en algún momento apoyaron ese alejamiento del gobierno de Lenín Moreno con respecto al correísmo. Entonces, hacerle el juego al correísmo es algo que les va a perjudicar a ellos. Por lo tanto, insisto yo en lo que decía antes, es incomprensible que ellos hagan una alianza con el correísmo para debilitar más a este gobierno, que además ya no tiene para qué ser debilitado, ya por sí solo está absolutamente debilitado. No, los únicos que ganan con golpearle más, insisto, son los correístas. Entonces, los otros partidos o movimientos más bien pierden haciendo este tipo de acciones. Esto de crear esta apatía y este hartazgo político que nos comenta y sustenta Gustavo, Simón, sería también una forma de deslegitimar la actividad política, y esto va por el tema de la impunidad, pero también por la inviabilidad de la democracia, que parece es un tema nuevo que lo están planteando unos sectores políticos que en el relajo, valga la pena decirlo así, captan una mayor atención, Simón. Mira, la insatisfacción con la política en general y con la democracia en particular es algo generalizado en el mundo en este momento. Hay una fuerte insatisfacción de la ciudadanía con el rendimiento de los políticos, de las instituciones políticas. Pero precisamente uno de los remedios, de los antídotos, digamos, para eso, es que los políticos actúen de una manera mucho más responsable, más clara, que sean, digamos, que respondan a las necesidades de la ciudadanía y que eviten este tipo de shows, digamos, que se hacen
y que no llevan a ningún fin apreciable para la ciudadanía. ¿Qué le importa a la ciudadanía en este momento un juicio a la ministra de Gobierno? ¿Por qué puede ser eso importante? Más allá de, insisto, de quienes quieren que el gobierno se desprestigie más para sustentar su planteamiento de la traición. No, a nadie le interesa eso, o sea, no, a nadie le beneficia. La ciudadanía está preocupada del trabajo, está preocupada del empleo, está preocupada de su sustento, de su pan diario, digamos, porque además hay el golpe de la pandemia y es a eso a lo que se debe preocupar la política en este momento. Pero estas otras cosas lo que hacen es distraer de eso, y la ciudadanía, ¿cuál va a ser la reacción? Que va a tener más aversión a la política, y es ahí cuando tenemos el grave riesgo de que termine votando por una opción que sea una opción autoritaria o una opción de cualquier tipo antisistema, digamos. Gustavo, este antisistema que se viene leyendo no solo aquí, sino en América Latina y en otras partes, parece que además que tiene éxito, pero está acompañado de violencia, y eso promueve a un discurso más violento y a una toma de posición frente a la democracia, como que el modelo hay que cambiar, como que la democracia ha dejado de ser participativa. Y claro, lo que dice Simón es el mundo, y el Ecuador está ahí. ¿Cómo discutir de otra manera entonces este rol de la democracia, de los políticos? ¿Cómo revalorizar políticamente la actividad, Gustavo? Bueno, Francisco, yo creo que a los políticos hay que exponerlos en los espacios de opinión, en los espacios académicos, en todos los foros posibles, para hablar de las cosas más importantes. Creo que muchas veces la tendencia, la costumbre de creer que lo más importante es el escándalo de la semana, la coyuntura de la semana, elude estas discusiones que son más trascendentes, que son más de fondo. Los ciudadanos, las personas, lo que necesitamos saber es qué están haciendo los partidos políticos y las organizaciones para fortalecer la democracia, para fortalecer la participación, qué están haciendo para formar nuevos liderazgos, qué están haciendo para fortalecer los niveles de transparencia interna, que luego debería expresarse también en los cargos públicos a los que llegan algunos de las figuras o de los militantes de estas organizaciones políticas. ¿Qué es lo que piensan que se debe hacer para superar lo que me parece que es el tema clave de esto, que es la pobreza? La pobreza en este país, lejos de haber sido superada, lejos de haber sido limitada, contenida, incluso en los tiempos en los que la bonanza económica generada por los altos precios del petróleo habría permitido hacerlo, se ha mantenido y se ha acrecentado por la corrupción, por el despilfarro, por la irresponsabilidad, no solo de los políticos, porque los políticos actúan muchas veces de la mano de sectores privados también, y de grupos privados que son quienes los sostienen. La pobreza luego del golpe de la pandemia se ha vuelto crítica, y de eso los políticos no están hablando, no hablan de todos estos temas, no han hablado hace mucho tiempo. Claro, esto permite, sumado a la falta de responsabilidad de la ciudadanía, porque hay que señalarlo también, a la falta de responsabilidad cívica, mediante la cual la gente piensa que su única tarea es esperar que se produzcan las elecciones y salir a votar por quien más los conecte emocionalmente con alguna propuesta, no importa si es demagógica o no. No importa si tienen estos candidatos, registran experiencia o no registran experiencia. Importa si son simpáticos, importa si bailan, cantan, han ganado algún campeonato deportivo o son estrellas de algún espacio de amarillista, sí, o rosa, o yo qué sé, en algún medio de comunicación. Y votan por esas personas que el único requisito que se les exige es responsabilidad, que sean bachilleres, por Dios.
solamente con el título de bachiller ya pueden ir a legislar, cuando la legislatura es un espacio fundamental para el desarrollo de la democracia. Claro. Entonces, el tema no es solamente una asamblea un sector, una institucionalidad política que opere alrededor de las elecciones, de la crítica a funcionarios y a gobiernos de De turno. turno, claro, pero Necesitamos políticos que piensen a futuro, claro, que ahí piensen en lo que... Gustavo, pero ahí hay un tema y que yo quisiera plantárselo a Simón. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de revisar las listas de candidatos a asambleístas que nos ponen. Y si ustedes y la ciudadanía y el país se está quejando de esta, que está ahí, es verdad que podríamos, si votamos conscientemente, mejorarla un poco, pero las opciones que nos presentan los partidos y movimientos, al igual que en las candidaturas presidenciales, son, ¿qué diríamos?, de susto, de pena. Simón, no sé si han logrado ustedes ya revisar los candidatos. ¿Qué nos pasó? Perdimos desde ya, Simón. Sí, respondo con un hecho que puede parecer anecdótico y personal. Yo formo parte de un grupo de WhatsApp que la mayor parte de gente son personas que están muy interesadas en la política, que hacen un seguimiento diario, tienen formación universitaria, en fin. Y se nos ocurrió dentro de ese grupo hacer una encuesta sobre los candidatos presidenciales, ni siquiera los de las listas de asambleístas, sino presidenciales, preguntando una serie de cosas de dónde se le ubica en términos ideológicos, en cuanto a valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mayor parte de personas, y me incluyo yo entre esa mayor parte, nos dejamos espacios vacíos en más o menos, diría, las 2/3 partes de los candidatos a la presidencia, porque no sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son sus posiciones, no sabemos en dónde se ubican, ¿no? Peor para los asambleístas. Si hiciéramos eso para los asambleístas, la encuesta falla totalmente. Entonces, me parece que eso es un indicador obviamente muy general, muy anecdótico, como decía, pero estamos frente a eso. Nos ponemos en el plano del votante común y corriente y decimos, bueno, a ver, yo voy a votar por esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos por qué. No sabemos por qué se han candidatizado 16 binomios y no hay dónde ubicarlos en definitiva. Entonces, creo que estamos frente a una crisis política bastante seria y preocupante para el futuro del país. Gustavo nos decía, no han hecho el trabajo y hay que exigirles de capacitación, de buscar nuevos líderes, de consolidar, porque antes decía, votemos por tal lista, ellos nos están proponiendo la cabeza y le acompañarán gente más o menos de ese estilo, pero ahora si las cabezas nos asustan, decimos con qué habrán llenado las listas, Simón. Exactamente. El problema, claro, hay que remontarse mucho más atrás. Esto hay que remontarse a comienzos de este siglo, cuando se produce la fuerte crisis que se puede llamar el colapso del sistema de partidos ecuatoriano, donde nos quedamos sin los partidos que, entre otras cosas, y esto lo hemos conversado algunas otras veces en este mismo espacio, Francisco, los partidos, entre otras funciones, tienen la de formar cuadros, la de formar gente, la de ir, transmitiendo no solo ideología, sino también destrezas para las funciones de gobierno y de legislación, etcétera, ¿no? Y eso no existen en este momento partidos prácticamente. Por lo tanto, lo que tenemos es que son organizaciones políticas que funcionan para los procesos electorales y que echan mano de figuras de la farándula, de la televisión, del deporte, o desconocidos, como estamos viendo en este momento. Que fueran desconocidos no importaría mucho, porque podrían darse a conocer bien en la campaña, pero por lo menos que tuvieran una trayectoria partidista política, que hayan sido, no sé, jefes políticos de algún cantón, que hayan sido concejales. No
No. Entonces, es muy, muy complejo para la ciudadanía poder tomar una decisión en esas condiciones. Y les voy a plantear entonces, para concluir y agradecerles este contacto, esto que habíamos iniciado con Gustavo: cómo manejar el tema de las encuestas, incluidas de las más menos 9, para que no distorsionen el rol político, Gustavo. Yo siempre parto de un nivel de escepticismo respecto a lo que en temporada electoral eh, conocidas firmas o desconocidas firmas empiezan a divulgar de una manera persistente, y la capacidad que se produce a partir de ese tipo de difusión y de ese tipo de publicación genera en la esfera pública, es decir, una suerte de comprensión demasiado anticipada sobre lo que podría ocurrir y definirse en el curso del proceso electoral. Creo que hay que, y le diría a la ciudadanía, les diría a los colegas de la prensa, a los consultores, a la gente de la academia, que también hacen encuestas, además, hay que manejar las cosas con mayor responsabilidad. Las encuestas no son predictivas, y menos en procesos electorales. Las encuestas solamente reflejan lo que en un determinado momento un sector de la población piensa o responde respecto a un cuestionario que puede haber sido bien o mal formulado. De ahí a establecer en base a formulaciones matemáticas predicciones de futuro es una cosa bastante irresponsable. Yo sugiero tomar con pinzas ese tipo de publicaciones, vengan de donde vengan, entender que la política es muy dinámica y que tiende a cambiar día a día por efecto de los actos, de las decisiones, de las estrategias que los mismos actores involucrados en estos procesos empiezan a generar, y no creer que de aquí a febrero todo está dicho y que más allá de quienes puedan resultar ganadores en esas elecciones, temas como los que han venido perfilándose alrededor de una constante difusión, no solamente de los últimos meses, sino de años atrás, merecen un análisis más serio por parte de la ciudadanía. Y les pongo solamente un ejemplo. ¿Cuántos años venimos hablando los ecuatorianos, a partir de las publicaciones de las encuestas, sobre el estado de ánimo y de opinión de la gente respecto a lo que pasa en el país, sobre la corrupción? La corrupción ha sido uno de los temas fundamentales de la preocupación de los ecuatorianos, y políticamente una de las banderas enarboladas por los candidatos para concurrir a las elecciones seccionales o nacionales desde hace algún tiempo. Y da la casualidad de que este es uno de los países de América Latina más proclives o más tolerantes respecto a los temas de corrupción. Y da la casualidad que, independientemente de lo que se publique, se diga o se comente en los espacios de opinión por parte de académicos o por parte de candidatos o de analistas o de consultores, etcétera, finalmente en las elecciones la gente sigue votando por corruptos. Incluso, claro, ya veamos lo que ocurrió, algunos que ya tienen sentencia. En marzo. Claro. Exactamente, veamos lo que ocurrió en marzo en provincias como Manabí o en otros, sí, o en otras provincias del país. Esos temas son graves. Cuando yo decía hay que exponerlos a los políticos, obligarles a los políticos a que hablen de las cosas trascendentes, a que hablen de cómo van a superar la pobreza, a que hablen de cómo vamos a resolver los problemas de la educación, los problemas de la salud, agravados terriblemente a causa de la pandemia. ¿Qué están haciendo ellos para llegar a la gente, más allá de manejar call centers y de pagar en redes sociales y con amigos encuestadores la publicación de tendencias de opinión? Claro. ¿Cómo entienden este país? ¿Qué quieren hacer con este país? Eso nos va a ayudar a muchos, puede ayudarnos, a tomar unas decisiones responsables del momento de elegir. En esta línea de responsabilidad que nos plantea Gustavo, para ver, ¿no sería justo también pensar que todas las encuestadoras no sirven? ¿No? Son las que tenemos, pero ahora se han incrementado como 8 o 10 más que quieren imponernos un modelo de encuesta, para no decir lo que ellos están haciendo. ¿Cómo debemos manejar? Es un tema que puede complicar más este panorama que ustedes han analizado. ¿Qué hacemos con las encuestas, Simón? Las encuestas son un instrumento muy valioso para el análisis económico, social, político. Son un instrumento, son eso. No son una bola de cristal que nos dice lo que va a pasar, nos dice lo que está pensando la gente
en un momento determinado. Y así hay que tomarlas. Y frente a una situación como la que estamos en este momento viviendo, de lo que hemos conversado, que prácticamente no hay luces sobre quiénes son los candidatos, no tenemos información, la encuesta entonces va a ser muy poco confiable con respecto a adelantarse a lo que va a suceder. En este momento, decir que, por ejemplo, un candidato tiene, por decir, el 20% y otro tiene el 18%, las cifras que fueran, son simplemente, digamos, pequeñas muestras de lo que está pensando un grupo muy pequeño de la población. La mayoría, alrededor del 70-80%, según qué encuesta nos refiramos, todavía no han tomado la decisión. Por lo tanto, usar la encuesta de esa manera es una trampa. Insisto, siendo la encuesta un instrumento fundamental para el análisis y para el diseño de las propias campañas políticas. Pero querer engañar con las encuestas es una cosa que ya se ha demostrado que no se puede hacer. Lo tratan de hacer siempre y es imposible que eso cale en la gente. Acabamos de ver el caso boliviano. En Bolivia las encuestas daban casi un empate entre los dos primeros candidatos. ¿Qué es lo que pasó? Que había un alto número de indecisos que tomaron la decisión en los 2 últimos días o en las últimas horas y que cambiaron radicalmente lo que venían diciendo las encuestas. Pero las encuestas jugaron un papel de, digamos así, político, de campaña, que o se quería que jugaran, y no fue así. La gente no se dejó impactar por las encuestas. Entonces, creo que hay que tener claro que para qué sirven, cómo son, y utilizar las encuestas, pero utilizarlas a sabiendas de que tienen limitaciones y cuándo y qué cosas se pueden utilizar de ellas. Yo quiero agradecerle a Gustavo Ich y a Simón Pachano por acompañarnos a analizar este tema. Estaremos en contacto para ver evolucionar lo que va a pasar en campaña. También no hacerles una encuesta, pero sí ver cuánto conocen ustedes que investigan, cuánto conocen de cada uno de los candidatos y ojalá podamos también algún momento tratar quiénes son los candidatos a la Asamblea para que la ciudadanía, como ha dicho Gustavo, pueda escudriñar en sus vidas y por quienes podemos votar. Por ahora, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Simón. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Gracias a ustedes nuevamente, estaremos en contacto. Han estado con nosotros Simón Pachano y Gustavo Ich. Por ahora estamos terminando el trabajo de este lunes 26 de octubre. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Recordar, como nos dice Gonzalo Rosero, nuestro director general, siempre buscando la verdad. Calidad.